Y todo lo que estaba seco fructifique, y todo lo que estaba quizás destruido lo construya otra vez. Y por eso que Dios manda a su profeta a declarar esa palabra para levantar, para construir, para arrancar todo lo que el enemigo ha dañado sobre esta ciudad. Dios nos ha enviado y mandado para que nosotros nos levantemos. Nos levantemos y comencemos a orar y a interceder por esta ciudad. Porque sabes, si tú no lo haces ni por la ciudad, ni por tu casa, ni por tu hijo, ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por tu familia, nadie lo va a hacer. Y el enemigo va a entrar y va a destruir todo lo que tú estás construyendo. Un solo día que tú paras de orar, el enemigo quiere entrar y destruir todo lo que tú hiciste. Durante años quiere llevarte. Quiere arrancar y quiere sacarte y destruir todo lo que tú has construido. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Y usted dice, ¿arrepentirme de qué? Si yo ya me arrepentí cuando acepté a Jesús. Y cuando entregué todos mis pecados en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra del Señor que todos los días debemos arrepentirnos. Mire, David dice que él le decía, oh Señor, escudriña mi corazón. Lávame de mi maldad, Señor, todos los días de su vida. Y siendo un siervo de Dios, siendo un adorador, siendo que él se levantó, siendo que Dios lo levantó y lo puso como un rey. Entonces, si Dios hoy te levanta, lo primero que debes hacer es arrepentirte de todo lo mal. Todos los días de tu vida tú debes arrepentir y pedir perdón a Dios y decirle, Señor, en este día quita de mí, lávame, Señor, lávame, arranca mi maldad, Señor, porque yo quiero, Señor, que mi corazón sea hecho nuevo como tú quieres. Yo quiero que tu presencia habite en mí, Señor. Y comiences a hacer las cosas nuevas. Porque de esta manera Dios no va a hacer nada. Si tú no te arrepientes y si tú no anhelas una nueva vida, Dios no va a hacer nada, ni en ti, ni en tu familia, ni en todo lo que hagas. Nada prosperará. Pero si hay un corazón arrepentido, buscando a Dios en oración, en intercesión, ahí está el Señor en tu corazón para levantarte, para transformarte, para hacerte una mujer, un hombre de Dios. Aleluya. Entonces dice, todos los días debemos limpiarnos, levantar tu llamado, porque Dios te limpia, mi hermano. Tú debes arrepentirte. Dios te limpia, Dios te lava. Pero tú tienes un llamado. Dios te ha llamado con un propósito divino. Y muchas veces el diablo te hace creer que tú no tienes propósito, que tú caminas con los ojos tapados y tú vas para adelante nada más. Pero no es así, mi hermano. Dios tiene un propósito en tu vida. ¿No dice la palabra de Dios que Él te escogió en el vientre de tu madre? Que Él te vio nacer, que Él te dio todo. Él te dio el soplo de vida para que tú respires. Y a veces el propósito y el llamado de Dios está en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, joven, entrega tu vida. Entrega tu juventud al Señor antes que en ellos vengan días malos sin contentamiento, que no puedas tener contentamiento y decir, Señor, aquí tengo mis pies, te busco, Señor, camino hacia el hospital, predico, Señor, a donde tú me mandas, Señor, y no cuando vengan días malos que quizás no puedas caminar, que quizás no te puedas levantar y tú le digas, ahora, Señor, sáname porque ahora tengo que ir a predicar. Y no es así. Cuando Dios te llama, tú debes oír la voz de Dios. Tú debes oír el llamado de Dios. ¿Sabes? Dios no nos puso aquí en este lugar para que nos conformemos. Yo te puedo dar una palabra de conformismo, de decirte, vas bien, sí, está bien, espera tiempo, espera esto. Pero ¿sabes? Yo voy a agradar a Dios. Y ya no me importa si no te gusta, si te gusta, pero necesitamos agradar a Dios y no al hombre, mi hermano. Necesitamos levantarnos. Por eso que el Señor levanta hombres y mujeres que lo agraden en su presencia. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos entregar todo al Señor. Debemos entregar todo como hombre y mujer, como esposa, esposo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también vean cómo nosotros nos levantamos. Y ellos también puedan tomar el ejemplo tuyo y comenzar
adorar a ese Dios, comenzar a saber que hay un Dios arriba de ellos, comenzar a saber que hay un Dios que te prospera, comenzar a saber que hay un Dios que te libera, comenzar a saber que cuando ellos están en problemas, claman a Dios como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. La palabra lo dice, mi hermano. Entonces tú le vas a enseñar a tu hijo cuando tengas un problema, cuando tengas que ir a la escuela y no sepas, quizás no te acuerdes el examen. Dice la palabra, joven, clama a mí y yo te responderé. Cada jovencito que va a la escuela y que quiere ser el mejor alumno, clama al Señor y dile, Señor, yo quiero ser mejor para ti. Yo quiero ser la única y el único para ti, Señor. Y quiero agradarte y adorarte y darte gracias en todo, Señor. Dice, llenar el lugar de su santa presencia. Para eso es la oración, para que nosotros llenemos este lugar de su presencia. Orar para que la gloria sea derramada sobre este lugar, donde su presencia y su gloria está, mi hermano. Comienza lo sobrenatural, donde nosotros clamamos y oramos por su presencia, oramos por la gloria de Dios sobre un lugar. Los enfermos comienzan a sanarse, las cosas sobrenaturales comienzan a pasar. Dios es grande y Dios está en medio de aquel que le ama. Dios está en medio de aquel que invoca su nombre. La definición, ¿qué es la intercesión? Interceder es literalmente interponerse, es mediar, colocarse al medio, mi hermano. Mire lo que es la intercesión, colocarse en el medio de algo que quizás te quiere venir a destruir, poner una frontera, poner un vallado, colocar algo y ponerte tú delante de eso para que los dardos del enemigo no entren a tu vida ni a tu casa. Colocarse en medio de ellos, cercos, vallados. Dice, es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¿Cuántas veces Dios te llama quizás en la madrugada? Ora por tu hermano, ora por la iglesia, ora por tu padre, ora por tu madre, tus padres espirituales, ora, levántate. Y a veces la carne que no te deja, debes morir a la carne y levantarte. Y orar, porque Dios te está llamando a ti. Dios te ha escogido a ti para que te levantes, para que intercedas, para que ores. Así cuando vengan los dardos del enemigo, no van a poder tocar a nadie. Y gracias a tu oración, el poder de Dios va a caer sobre ese lugar y Dios va a cubrir. Una vez en la mañana recuerdo que el Señor me levantó a interceder. Cuando veníamos con las mujeres, intercedíamos y empezamos a interceder y Dios me mostró una persona y comencé a orar y comencé a librarlo de todo accidente, de todo peligro. Y a las 11 de la mañana nos habíamos enterado que esa persona había tenido un accidente que hubiese sido mortal si yo no hubiese orado en esa madrugada por esa persona. Y yo me acuerdo que lo habíamos llamado como entre las 8 y 9 de la mañana antes que tenga el accidente. Y le dije, el Señor me levantó para interceder y oré por ti y por tu familia. No sé cuál es el problema, qué es lo que está pasando, pero yo me levanté a interceder y a orar. Y a las 11 de la mañana nos habíamos enterado que había tenido un accidente. Su camioneta, su auto quedó destrozada, pero ese hombre salió vivo de ese lugar. Tuvo algunos rasguños, llegó al hospital, pero salió vivo gracias a la intercesión y la oración de unas hermanas que se pusieron a orar y a interceder. Por eso es importante levantar en una iglesia intercesión y oración. No podemos estar sin eso, porque eso es como un cuerpo que está sin vida. No puede estar sin el alma, porque no es cuerpo, no es nada. Así es la oración. Cada día debes alimentarte de ella. Debes levantarte. Debes ungirte de la oración, de la intercesión. Y debes orar y clamar cada día por esta ciudad, por los hermanos. Es difícil, muchas veces es difícil porque uno trabaja, porque uno tiene cosas que hacer. Pero sabe, el Señor es tan bueno.
El Señor es tan bueno contigo que el Señor te llama de madrugada para que tú ores por tus hijos, para que tú ores por tu casa, para que tú te levantes en intercesión. ¿Por qué? Porque Él ve venir que el enemigo viene y quiere entrar a tu casa y quiere entrar y destruir todo. Pero si tú te levantas, el vallado que tú pones, esa cerca que tú pones, cuando el enemigo quiera entrar, no va a poder penetrar, no va a poder entrar, porque esa cerca no lo va a dejar y va a tener que huir. Hemos escuchado testimonios aún de brujos que han contado que ellos están para venir a destruir las iglesias. Ellos están para venir a destruir los hermanos, para venir a destruir los cristianos, aquellos que conocen de Dios, para venir a sacarle todo, robarle todo. Miles de demonios están arriba de una iglesia, arriba de un pastor, arriba de una persona que saben que Dios va a usar, que Dios va a hacer algo grande sobre ese lugar. Y sabe, hemos escuchado testimonios donde han contado que han salido en espíritu a querer hacer daño, a querer entrar, a querer destruir a pastores. Y han contado que se han topado con una pared, como un vidrio, chocan y no pueden entrar. Y quisieron entrar otro día y se cansaron, no pudieron entrar, no pudieron hacer nada. Porque el poder de Dios es mucho más poderoso que la brujería, que los brujos, que los hechiceros, que todo lo que me quieras decir. Y por eso es necesario, hermano, que tú te levantes. Es necesario que la iglesia sepa que necesitamos levantarnos en oración. Levántate, sacúdete esa carne, sacúdete ese cuerpo cansado que no puede levantarse. Quizás un día, 2 días, 3 días te vas a sentir cansado, pero después ya te va a gustar. Va a ser como un perfume que tú vas a decir en este día: hoy le voy a dar gracias a Dios, me voy a levantar porque estoy viendo los frutos de esa oración, de esa intercesión. Usted sabe cuántas cosas el enemigo tira dardos en mi casa. Muchas veces yo he contado testimonios que han venido autos a querer destruirnos, que el enemigo ha tirado dardos. Una mañana me acuerdo que el Señor me levantó a las 4 de la mañana y me dijo: salte para afuera y ora por todos los autos que tienes en la puerta. Ora por tu casa, por tu familia. Comencé a tocar el auto uno por uno. Empecé a orar, empecé a clamar, empecé a interceder. Y a las pocas horas me había ido, yo había salido de casa y mi esposo me llamó que un auto venía con toda por la calle y no saben, pero yo sí sé que Dios lo desvió. Yo sí que los ángeles de Dios lo han desviado. Ese auto, en vez de entrar para mi casa, entró para enfrente y destruyó todo lo que había enfrente. Pero mi casa no la pudo tocar. Mi casa no la pudo tocar. ¿Por qué? Porque hay vallados de ángeles. Porque Dios te llama a que intercedas. Dios te llama a que ores por tus hijos, por tu casa, por tu familia. No dice la palabra que tú debes ver las cosas como las que no son. Muchas veces nosotros vemos y no creemos. Pero sabe, cuando Dios la ve, Dios las hace. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él tiene pensamientos aún mayores de los que tú tienes. Y muchas veces nosotros quizás vemos nuestros hijos en las drogas, quizás vemos nuestro matrimonio que está destruido, quizás vemos todo alrededor que está mal, nuestra economía, que no tenemos papeles, que todo está mal, que todo va a terminar mal, lo que sea. Pero acuérdate, tus pensamientos no son los que tiene Dios, porque Dios tiene cosas mayores para los hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que se levantan, para aquellos que le dan gracias a Dios en todo, como dice su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces la oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, iglesia, ciudad o nación. Muchos testimonios hemos escuchado donde han visto naciones secas, donde han visto que nada pasaba. En Argentina, mi hermano, en el año 90, 91, por ahí más o menos, comenzaron un grupo de pastores a unirse y a orar, a interceder los hermanos, a orar. Y se produjo un avivamiento donde salieron grandes siervos de Dios de ese lugar. Gracias a ese avivamiento que se ha producido, conocimos mi esposo y yo al Señor Jesucristo. Hemos conocido a Dios y Dios nos ha sacado. Pero nosotros nos hemos impregnado de ese avivamiento y conocemos lo que es un avivamiento. Conocemos lo que es fructificar en una tierra cuando oramos.
Entonces, mi hermano, si tú quizás ves la tierra desierta, si tú quizás ves Indianápolis, no me gusta, no esto, no lo otro, pero Dios no nos trajo aquí para que nosotros miremos con nuestros ojos, sino que miremos con los ojos de Cristo, para que comencemos a orar e interceder y comenzar a buscar a Dios en este lugar. Dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 11: cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Mire lo que dice. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dada la gracia de Dios sobre ellas. Nosotros necesitamos orar por ellos. Nosotros necesitamos orar por esta nación. Aquí está pasando demasiadas cosas y no hay nadie que se está levantando a orar, a interceder. Recuerde que cuando nos levantamos a interceder y caminábamos por toda la ciudad, cuando el apóstol Dios le habló y le dijo caminemos por la ciudad, muchos lugares se han cerrado por donde hemos caminado. Muchos lugares ya no están más. ¿Y usted cree que es casualidad? No es casualidad. Eso es la oración ferviente que hicimos. Y así Dios va a hacer las cosas. Como contaba una pastora, que un río nunca se llenaba, que estaba seco, pero ella dijo, en el nombre de Jesús, comenzó a agarrar sus intercedoras y se iba cada mañana a orar por ese río, hasta que la lluvia comenzó a descender y ese río comenzó a crecer. Por 6 años no hubo agua sobre ese río, pero nomás oraron 4 o 5 días. Mire cómo es la bendición de Dios. Mire cómo Dios derrama bendición. Oraron y ese río se llenó. Entonces, ¿tiene poder la oración? ¿Tiene poder la intercesión? Usted tiene que saber, hermano, que si usted ora fervientemente a Dios, ora por su casa, ora por su familia, ora por su esposo, ora por esta ciudad. Esta iglesia tiene que estar llena. Esta iglesia tiene que estar llena. Ya no tiene que entrar, ya, acá este lugar nos iba a quedar chico. Pero necesitamos, hermano, levantarnos. Necesitamos interceder en esta ciudad. Yo te estoy enseñando a que tú no dependas ni del pastor ni de la pastora, que tú no dependas quizás de un grupo de intercedoras, sino que tú como hombre del hogar debes levantarte, debes levantar tu casa, tu familia. Mujer, debe levantarte a orar, a interceder, para que Dios te guarde, para que Dios te cubra, para que todo lo que haga fructifique. Todo lo que hagan tus manos, dile, todo lo que haga mis manos va a fructificar de ahora en más. Aleluya. Muchas personas a través de la oración, hermano, Dios, muchas personas a través de la oración han visto cosas sobrenaturales porque el favor de Dios está con ellas. La oración es una comunicación directa al Padre. Puertas de los cielos se abren. Ventanas de los cielos se abren. Dios nos da la llave. Usted sabe que Dios nos da la llave. Y una de las llaves que Dios nos entrega, las llaves del reino, es la oración. Para que nosotros abramos y las puertas se comiencen a abrir. Porque hay lluvia de bendición que están sobre tu cabeza y están en ese espíritu que te está demorando, que se está deteniendo para que no pase una mañana. Recuerdo que el Señor me levantó no hace mucho. Me levantó el Señor y me dijo, hay un espíritu de demora sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre todos. Un espíritu de demora que necesitas quitarlo y arrancarlo. Y yo enseguida, inmediatamente me levanté, agarré una espada que tengo en mi casa y comencé a destruir todo ese espíritu de demora. Comencé a destruir todo lo que venía, lo que quería venir. Porque sabe, guerrera, eres una guerrera, eres un guerrero. Pero no muchas veces como muchos quizás guerrean en sus casas, entre ellos mismos. Empiecen a guerrear con el diablo y van a ver cómo van a empezar a ganar las batallas. No guerreen más entre ustedes. Sepan que el diablo es quien los quiere separar, que el diablo es que quiere hacer las cosas, que el diablo es que quiere hacer toda maldad sobre ustedes. Necesitan guerrear, agarrar ese espíritu de guerrera, así como hazte de cuenta que viene tu esposo y te dice algo, le digo a la esposa, no, o similar, viene el esposo y le dice algo que no te gusta, hazte de cuenta que está ahí y empieza a guerrearle al diablo
Y empieza a quitar esa espada y comienza a luchar. Y comienza a luchar y vas a ver las batallas ganadas que vas a lograr, que vas a tener. Levántate, mujer, levántate, hombre, levántate, joven, jovencita, levántate a orar y a interceder por esta ciudad. Dice en todo tiempo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 8. Con toda oración y súplica, orá en todo tiempo en el Espíritu y así velá con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, como dice, oración y súplica en todo tiempo, orá. Dice con oración y súplica, orá en todo tiempo en el Espíritu. La mañana, noche, tarde, levántate. En la mañana, si Dios te levanta, levántate en la mañana. Las oraciones de la mañana tienen una efectividad tremenda. Porque saben, los brujos trabajan de noches. Ellos no descansan. Y tú sabes que los demonios andan en la noche, no descansan. Entonces si tú te levantas en la noche, ya tienes esa batalla ganada. Ya saben que no van a entrar a tu casa, que no te van a destruir, que no van a hacer nada. Ora en todo tiempo, porque tú debes orar por tus hijos. Orar por tu casa, cuando salgas para tu trabajo, cuando entres a tu trabajo, cuando alguien te quiera hacer la guerra en tu trabajo, vete al baño y dile en el nombre de Jesús, no me va a hacer la guerra, porque dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Nadie prosperará contra mí, porque Dios está conmigo. Y empieza a hacer guerra espiritual, comienza a orar por aquel que se levanta, porque sabe que mire que las armas son carnales. Muchas veces en nuestra carne comenzamos a luchar con nuestra carne. Pero nosotros debemos saber que todo lo que se mueve en el mundo es espiritual. Que los demonios, tanto como puede agarrar una persona a otra para hacerte la vida imposible, lo hace. Y tú muchas veces comienzas a sacar esa carnalidad adentro. Y comienzas a pelear, pero si tú tan solo comienzas a pelear en el Espíritu, Dios te va a defender, Dios te va a defender, porque Dios va a hacer justicia. Dios es justo con los justos, Dios es justo con aquel que le ama. Por eso es importante que tú sepas lo que es la oración en todo momento. Oración y súplica, dice, de mañana, de noche. Mire lo que dice Salmo 122, 6. Orá por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Oramos por la prosperidad de aquel que ama al Padre. O sea que aquel que ama al Padre va a prosperar en todo lo que haga. Oramos por esta ciudad, y esta ciudad, aunque la vemos pobre, aunque la vemos diferente a otros, aunque la vemos que no está, que no pasa nada, esta ciudad va a ser prosperada por la oración tuya, por la oración mía, por todo lo que hagamos. Qué tremendo saber que digan Indianápolis no era una ciudad conocida. Nadie la conocía, pero qué tremendo saber, ¿sabes qué? En Indianápolis Dios está haciendo cosas tremendas. En Indianápolis se desató un mover de avivamiento. Vamos a Indianápolis a buscar lo que Dios tiene. Si me pueden subir el micrófono, pues me voy a quedar sin voz. Súbeme un poquito el micrófono. Vamos a Indianápolis, porque allá está la bendición para mi iglesia, para mi ciudad. La voy a ir a buscar. Allá está la bendición como buscaron ellos. Yo quiero impregnarme de esa ciudad para poder traerla. Y así como nosotros muchas veces anhelamos y vamos a otros lugares a recibir de Dios y queremos traer todo lo que está allá, acá. Porque sabe, déjeme decirle que muchas veces muchos creen que Dios está en la China y aquí no está. Que Dios está quizás en Nueva York y aquí no está. Pero Dios dice que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todos lados. Él está en este lugar si lo buscamos. Él va a hacer cosas grandes en este lugar si lo declaramos. Así es Dios. Por eso es que nosotros no debemos creer a la voz del enemigo, lo que el enemigo nos habla, lo que el enemigo nos dice, que no va a pasar nada, que nada va a pasar, sino que nosotros debemos saber que Dios nos ha puesto con un propósito en esta ciudad, para que nos levantemos como hijas e hijos de un heredero del reino y traer el reino de los cielos sobre esta ciudad, para comenzar a traer un avivamiento, para comenzar a avivar aquello que está muerto. El avivamiento se produce cuando
Cuando algo está muerto, cuando algo no vive y el avivamiento lo vivifica, el avivamiento le hace dar hambre y lo hace crecer y comienza a haber un hambre de Dios sobre esa ciudad. Y sabe, este ministerio ha sido declarado. Este ministerio, cuando nosotros comenzamos con mi esposo, ha habido palabra que iba a haber un avivamiento, una ola de avivamiento. Iba a ser como un tsunami. Iba a ser como un tsunami, que nada pasaba, que nada ocurría. Pero el tsunami estaba dentro del agua. ¿Y sabe lo que Dios me hablaba? Que debemos meternos en esa agua y comenzar a provocar ese tsunami. Comenzar a provocarlo para que entre, para que entre, para que entre y comience a vivir esta ciudad. Muchas personas están quizás quejándose y la queja no te trae bendición. Tú no debes quejarte, tú debes saber y darle gracias a Dios en todo. Qué de cosas que aprendemos cuando nosotros escudriñamos la Biblia, cuando nosotros entendemos lo que Dios tiene con nosotros. Mire lo que dice lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Mire lo que hace la oración. Libera a todo un pueblo, libera tu casa, libera tu vida. Hace todo, aún lo que tú no crees, Dios lo hace. Porque la súplica y la liberación que trae Dios primero comienza por nuestra casa y luego comienza a liberar todo un pueblo y toda una nación. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a orar acá, pudimos ver gente que ha sido liberada, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere levantarte y quitarte el vino viejo y poner el vino nuevo sobre tu vida, arrancar todo lo viejo y comenzar lo nuevo. La liberación es algo que el Padre te da. La liberación es el pan que tu Padre en los cielos te lo da cada día. Dice, velá con toda perseverancia y súplica, está despierto, no dormido, morir a tu carne. En todo tiempo levantarse como atalayas. Cuando el enemigo venga, ya estamos cercados. Cuando el enemigo venga, mire, las atalayas se paraban a ver. Cuando el enemigo venía, tocaban trompeta y decía, el enemigo se acerca. Pero ya cerraban las puertas de ese palacio, ya cerraban las puertas de esa casa y nada podía entrar. Porque ya estaban todos ahí, preparados para la guerra, para hacerle frente al enemigo. Entonces, si tú te levantas como una atalaya, tú comienzas a levantarte, a interceder. Cuando venga el enemigo, nada te va a poder hacer, no te va a poder tocar. Y muchas veces estamos, es que el diablo me llevó a mi casa. Es que el diablo, ¿por qué? Porque lo dejaste que entre. Es que el diablo me robó el trabajo. ¿Por qué? Lo dejaste que te robe. No, mi hermano, tú no debes decir más, el diablo me robó. El diablo te va a tener que devolver 1000 veces más lo que te robó. Todo lo que te quitó, empieza a declarar, el diablo, devolveme todo lo que me robaste. Todo lo que me sacaste, dámelo otra vez, devuélvemelo. Velá por tus hijos, velá por un pueblo que necesita del Padre. Muchas veces hay personas que ni velan por sus hijos, que dicen, bueno, mi hijo está destinado para la droga, está destinado para tal cosa, y es así, ¿qué vamos a hacer? Así es, ¿por qué? Porque quizás el abuelo, mi padre o quien sea fue así, y mi hijo salió igual que el abuelito, y ya lo estás destinando a tu hijo, ya estás destinando a tu hija. Tú debes velar por tus hijos. Mire, hay una pastora, ellos tenían casi 6 servicios cada domingo. Pero dice que en la mañana ella se encontraba, cuando se levantaban a orar con su esposo, a las 4 o 5 de la mañana, recién entraba su hijo a su casa. Y dice que ellos hablaban con su hijo, pero su hijo no quería saber nada con Dios. Pero esta pastora, Dios le reveló que agarrase mucha gente que hubiera en una revista, muchísima gente, y ponga la foto de su hijo entre medio de la gente. Y comenzó a declarar sobre ese hijo que iba a ser un siervo de Dios. Ya ella no era con sus palabras, sino que era con las oraciones. Y al poco tiempo dice que su hijo entregó la vida a Dios, dejó las drogas, dejó el alcohol, y ahora hoy es un libertador de muchos jóvenes. Predica el evangelio en muchos países.
Entonces el poder de la oración sobre tu casa es tremendo. Es tremendo, es lo más potente, es lo más fuerte que tú puedes tener en tu vida. Es el arma que Dios te ha entregado. Hemos conocido muchas madres que han orado por sus hijos y seguimos orando hasta no ver a nuestros hijos rendidos en los pies de Cristo y aún seguir orando por ellos. Porque muchos dicen, bueno, quizás sí es una sierva tremenda, un hombre tremendo. Pero sabe, detrás de ello hubo una madre, un padre que oraron continuamente. Dina Santa María me cuenta que su madre dice que oraba todos los días, horas y horas, oraba por Dina. Mire qué sierva de Dios, qué tremenda mujer de Dios. Pero detrás de ella hay una madre que oró, que ayunó por ella, que la puso delante de Dios y le dijo, Señor, está tu sierva y aunque no le guste te va a servir. Porque nosotros debemos orar y declarar esa palabra y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. No entregarle nuestros hijos al enemigo, no entregarle ese matrimonio al enemigo, no entregarle nuestra casa al enemigo, sino saber que en la oración, entregar en la oración todo lo que tú tienes, entrégale en esa oración. Ve al santuario, ve a orar, ve a tu lugar santo, a un lugar apártate, ora y clama al Señor y Él responderá a tus oraciones. Dice Mateo 18, capítulo 18, verso 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice, ¿cuántos solamente Dios pide que se pongan a orar? Dos. ¿Cuánto hay acá? 40, 50, 60, 70, wow, la de cosas que vamos a hacer. ¿Se da cuenta por qué la iglesia no está orando? ¿Se da cuenta? Todo lindo, bien, gloria a Dios. Pero hermano, necesitamos ver, necesitamos orar. Dos o tres, donde pongamos a orar acá en este lugar, la ciudad va a ser removida por el Espíritu Santo. Por eso es que Dios necesita levantar intercedores. Dios necesita levantar hombres y mujeres que intercedan a favor de Él. Orar por esta ciudad, porque todo es lindo cuando ya está la mesa servida, pero que más lindo es, yo digo siempre, más lindo es cuando yo preparé esa mesa, cuando yo puse un vaso, yo puse un plato, puse un cubierto, hice la comida y participé de la mesa del Señor que se sentó en ese lugar y yo me senté y no me quedé afuera. Eso es más lindo, eso es más lindo, es lo más lindo que tú puedes hacer en un ministerio. Es lo más lindo que tú puedes hacer en un lugar. Levantarte como un intercedor. Levantar un ministerio. Levantar los brazos de tus padres espirituales. Que tanto oran por ti. Que tanto ayunan por ti. Que te levanta cada día. Cada domingo. Cada domingo este hombre de Dios que está parado ahí. Se prepara horas y horas para traerte un mensaje de salvación. Para traerte un mensaje que entra a tu vida. A tu alma. Yo soy testigo que Él está preparándose un día entero para que tú comiences a recibir esa palabra. ¿Y tú qué das? ¿Tú qué das? ¿Cuánto das? ¿1 minuto? ¿2 minutos? 2 minutos das para este lugar. No, mi hermano, tú debes dar todo. Porque Dios te ha dado todo a ti. Porque Dios te ha llamado. Entonces dice, todo lo que pidan en esta tierra les será hecho por Dios. Teniendo en cuenta que la intercesión es colocarnos en el medio entre Dios y la persona necesitada, debemos saber que nos ponemos también en la línea de la batalla, pues entre la persona y el alcance de la bendición se libra un combate. Satanás trata siempre de desbaratar los propósitos de Dios para las personas. Entonces, ¿qué hace usted con esa oración? Se pone entre medio ahí. Se pone entre medio y comienza a libertar un combate. Cuando Satanás viene a querer atacar esa vida, usted ya se puso en el medio para que no lo haga, para que no lo destruya. Entonces dice, Satanás trata siempre de desbaratar los propósitos de Dios para las personas. Él siempre va a querer desbaratar todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas lo va a querer tirar, lo va a querer sacar, lo va a querer arrancar, destruirlo.
Entonces dice, nos ponemos en medio de esa batalla. ¿Qué batalla tú dices? Tus hijos, quizás tus hijos están mal. Quizás tu matrimonio está mal. Nos ponemos en medio de esa batalla a luchar, a orar en esa batalla. Nos libra de ese combate, de esa guerra. Y ¿sabe? Lo más precioso es saber que tú la ganas. Tú la ganas, porque tienes mayor es el que está contigo que los que están en contra de ti. Es mayor el Rey poderoso, Rey de gloria. ¿Me alcanzan un panuelito? Panuelito, por favor. En 2 de Corintios, mire lo que dice. Les quiero dar unos cuantos versículos para que usted sepa el poder de la oración. Dice Efesios capítulo 6, perdón, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Cuando quiera venir a ver, cuando quiera venir a tocarse, dice que nuestras armas, nuestras milicias no son carnales, sino que son espirituales. Y por eso es que debemos guerrear, por eso es que debemos destruirlas. Debemos destruir las fortalezas. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo. Toma el escudo de la fe. Sin fe dice la palabra que es imposible que tú le agrades a nuestro Señor. Sin fe es imposible, pero si tú tomas esa palabra, esa fe y le dices, Señor, yo lo creo, aunque no lo veo en mis ojos, yo lo creo, Señor, que tú lo vas a hacer, que tú vas a hacer cosas grandes, porque la oración es más poderosa que ese enemigo que viene a enfrentarme, que viene a destruirme. La oración es más poderosa y lo voy a destruir. Ya con fe tú estás ganando a ese enemigo. Efesios capítulo 6, verso 17. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. No dice orando un ratito, orando 2 minutos. ¿Qué dice? Orando todo tiempo, dice la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando, declarando, suplicando al Señor. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por tu vecino, por tu casa, por tu familia, por esta ciudad, por tus pastores, por la iglesia, por todos los que Dios te ponga para que tú ores. Necesitamos levantar ese corazón de amor, ese corazón que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado con un corazón de amor. Dios ha puesto el amor sobre tu vida y tú necesitas emprender ese amor para ver a los otros con amor. Si no tenemos amor, dice la palabra, que nada somos. Nada soy sin amor. Por eso es importante que nosotros recibamos el amor de Jesús con el amor que Él te llamó y tú comiences a mirar a otras personas con el amor de Dios. Te estoy hablando de aquellos perdidos, de aquellos que no conocen a Cristo, porque muchas personas se confunden y muchas personas están, quizás los mandan a predicar y se van a robar iglesia, se van a robar ovejas a otras iglesias, y eso Dios no te manda a hacerlo. Nosotros en esta iglesia, nuestro apóstol nos enseñó jamás tocar una oveja de otra iglesia. Jamás. Si vienen y te dicen, no, que esto, lo otro, bueno, váyase a su iglesia. Usted tiene su pastor. Usted tiene su pastor que le va a dar la palabra. Porque muchos pueden venir ofendidos, muchos pueden venir enojados y de ahí toman ventaja y se agarran esas ovejas. Y no es así, mi hermano. No es así. Las ovejas son de Cristo. Las ovejas son de Dios. Y Dios no nos manda a robar ovejas en otras iglesias, sino que Dios nos manda a alcanzar al perdido, a alcanzar a aquel que necesita. Y esta ciudad necesita del poder del Espíritu Santo para alcanzar al perdido y no robar ovejas en las iglesias, porque Dios no te manda eso. Dios no te manda eso. Dios te manda que prediques. ¿Sabe cuánta gente se está muriendo? ¿Cuánta gente está necesitada de que tú le des una palabra? Mientras otros están peleando que la oveja es mía, que la oveja es tuya, que esto, que lo otro, que ya la saco, que la entro, que esto. No, mi hermano.
por el perdido, pasión por las almas. Dios tiene que ponerte esa pasión por las almas para que te levantes y prediques. Y si tú no sabes inglés, pídele al Espíritu Santo que te dé esa lengua de inglés y comienza a hablar en inglés y dile solamente, God bless you. Dios te bendiga. Como le dije, Priscila se ríe porque el otro día fuimos al hospital y no me salió una palabra. Y le dije, Jesús, I love you. Y ella se reía. Pero a mí no me importa. Yo le dije, Jesús te ama. ¿Cómo me salga? Porque tiene que salir de tu espíritu. Predicar como sea. Háblale del mensaje de salvación. Porque una palabra que solamente le digas al perdido, ese perdido puede recibir esa palabra. Y sabe, tú puedes estar levantando un siervo o una sierva de Dios. David Wilkerson, un predicador tremendo en la ciudad de Nueva York, comenzó a predicar a las pandillas y dice que se le arrimaba un pandillero que nadie quería arrimarse porque él era el jefe de todas las pandillas y era malísimo. Y entonces un día le predicó y le dijo que se moviera porque lo iba a cortar en 1000 pedazos, lo iba a hacer desaparecer, que se moviera. Y este pastor lo único que le dijo fue, si tú me cortares en 1000 pedazos, esos pedazos que están tirados, te van a decir que Cristo te ama. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice que esas fueron las palabras que tocó el corazón de Nicky Cruz. Tocó el corazón de ese joven. Y ese joven comenzó a llorar. Y estuvo 2, 3 horas, 4 horas. Pero cuando se levantó no era el mismo. Dijo, voy a empezar a servir a Dios. Porque Dios me limpió. Porque yo no sabía que había un Dios que me amaba. Hoy por hoy, Nicky Cruz ha levantado muchas iglesias, predica por todo el mundo. Levantó toda la pandilla de Nueva York y comenzó a adorar al Rey de Gloria. Y esas iglesias estaban llenas de pandilleros buscando lo que Dios le había dado a él. Porque ellos lo querían, porque sabe, el poder de Dios es contagioso. Y cuando Dios te contagia a ti, cuando Dios hace algo contigo, tú lo comienzas a contagiar a otro y otro. No existe cuando te digan que no va, que no podemos, que no lo podemos hacer. Porque el poder de Dios es poderoso. Y mayor es el que está con nosotros que el que no está. Entonces dice, Gálatas capítulo 3:13, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las obras de la ley, bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, en la Biblia, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciere cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros bendición. Entonces, usted debe saber, mi hermano, usted debe saber que nosotros debemos entender que la palabra de Dios viene de bendición para ti. Y que quizás nosotros éramos personas que vivíamos en la carne de maldición en maldición. Pero hoy Dios te hace saber que la bendición está en tu vida. Que la bendición está en ti cuando conociste a Dios. Y vas a vivir de bendición en bendición por conocer la palabra de Dios. La ley que está escrita en la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Primera de Juan capítulo 4:14 es: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo. Muchas personas le tienen miedo. Ay, que el diablo me ha hecho esto, que el diablo me ha hecho lo otro. Ay, que le tengo miedo, que el diablo me va a sacar esto, que el diablo me va a sacar otro. Pero no, tú debes saber que mayor es el que está contigo, y es el poderoso de Israel. Está contigo peleando las batallas. Tú no debes tener miedo al diablo, tú no debes tener miedo a los demonios, no debes tener miedo a nada, porque hay uno poderoso que está contigo, hay uno poderoso que está con los niños, hay uno poderoso que está guardando a las niñas, hay uno poderoso que está guardándonos de día y noche.
Y dice que Él envía a los ángeles que acampen alrededor de nosotros. De aquellos que le temen, Él envía ángeles para que acampen sobre tu vida, para que te guarden. Dice Colosenses capítulo 1 verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces dice que Él te llamó de la potestad de las tinieblas, y si Él te ha llamado a ti, ¿por qué no puedes llamar al otro? Por eso es importante predicar la palabra. Por eso es importante que cuando digamos tenemos que evangelizar, tienen que venir toda la iglesia a evangelizar, a predicar la palabra. Aquel que no conoce de Cristo, aquel que no conoce de Dios. Porque dice la palabra que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados a su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Así como te perdonó, perdona a los demás, porque Dios es un Dios perdonador. Dice, como intercedores nos ponemos al medio, no solo para rogar al Señor por las necesidades de las personas, sino al mismo tiempo nos ponemos en la brecha contra Satanás y sus huestes. Muchas veces necesitamos, casi siempre en una ciudad, necesitan levantarse intercedores, porque hay huestes de maldad en las regiones celestes, huestes de maldad, mandando a otros espíritus que están mayores. Mira, hay espíritus mayores, de rango mayores, que mandan a los otros terrestres para venir a perseguir a un cristiano, para destruir la vida de aquel que conoce a Cristo, para destruir todas las obras que tú haces. Es más, el enemigo está escuchando ahora y él sabe que nosotros vamos a predicar y a levantarnos en esta iglesia y ya quiere poner dardo, pero en esta noche vamos a cubrir la iglesia con un cerco de ángeles. Vamos a cubrir este lugar y vamos a cubrir la gente. Necesitamos levantarnos a orar, a clamar. La verdadera intercesión es cuando sentimos una carga profunda por los perdidos, aquellos que están sin Cristo o por aquel que está en necesidad. Dios nos pide que intercedamos por individuos, por la iglesia, por los pueblos, por los pastores, las naciones. Dios te lo está pidiendo. Dios te lo está pidiendo. Que empiece a haber un amor en tu vida para que tú comiences a interceder por la iglesia, por los pueblos, naciones. Dice, la intercesión tiene dos aspectos: clamar a Dios y tomar autoridad sobre Satanás con una guerra espiritual. Pero no todos están llamados a interceder. No todos, pero sí todos están llamados a orar. Todos están llamados a orar. Todos están llamados a que se levanten a orar por su casa, su familia, para guardar su casa, para guardar todo, para levantarse a orar contra los dardos del enemigo. Dice, en este segundo aspecto tomamos nuestra posición como creyentes, hijos de Dios, y tomamos autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús. Y la intercesión hecha así rompe cadenas y fortaleza. Entonces la intercesión, hermano, la intercesión trae un ardor, un clamor por interceder por las almas. Un amor de Dios comienza a entrar en nuestras vidas. Y comenzamos a orar por todo aquello, aún por los brujos que se conviertan a Cristo. Porque muchos dicen, ay no, los brujos no los queremos. Pero los brujos son personas. Las brujas son personas. Ellos necesitan saber del poder de Dios. Ellos necesitan que el diablo, Satanás, los está engañando. Y hay uno poderoso que los puede sacar de todo eso. Ellos necesitan saber. Porque el diablo es bien engañoso. El diablo los engaña que los va a matar, que los va a destruir, que va a mandar miles de demonios a destruir. Pero nosotros necesitamos decirle a ellos que Dios es más poderoso que ese demonio y ese diablo que tienen como padre. Que nuestro Padre es más poderoso y que Dios le va a dar la victoria sobre todo lo que hagan y que Dios lo va a liberar. Necesitamos predicar la palabra a todo el mundo. A todo el mundo, como dice la palabra. Ir y predicar a todo el mundo. Ir y predicar a toda criatura. Dios te manda que te levantes a predicar la palabra. No seamos egoístas. No querramos todo para nosotros y los demás, ¿qué? Los demás, bueno,
Hay que se queden. ¿Cuántas mujeres están al borde de suicidio? Hombres están al borde de suicidio. Jóvenes que no saben cómo salir de esa droga. No saben cómo dejarla, qué hacer. Y cuando tú le das una palabra, esa palabra puede tocar su corazón. Ponte de pie, apaguen las luces. Puede tocar ese corazón. Puede tocar esa vida. Puede hacer cosas grandes. Estas no, apáguenme las luces de ahí. Las que apagamos siempre. Y vamos a comenzar a orar. La iglesia va a comenzar.